Bien, el tema de la ponencia que nos corresponde ahora es el reconocimiento de la comunión en la fe. Y pienso que la jerarquía ayer nos echó una gran ayuda, porque de una manera u otra nos convocó, nos llamó a que necesariamente tenemos que crear la comunión, que es indispensable, que en vez de andar por las ramas tenemos que centrarnos en lo que es importante, que distingamos siempre lo que es esencial de lo que es accesorio. Yo creo que nos ayudó bastante. Y lo segundo que le quiero decir es una confesión pública. Hace aproximadamente creo que alrededor de mes y medio, hubo una reunión aquí en Caracas del GLCC, y yo vengo de una ciudad que está a 800 kilómetros de Caracas, y yo llegué sobre la hora y pasé a la reunión, y en la reunión ese día estaban escogiendo a los ponentes, y mi oración era que no me escojan a mí. Entonces, bueno, fui yo, y esta es la ponencia que vamos a ver. Pero les comento lo siguiente: esta ponencia indudablemente que recoge pues lo que es la comunión, que recoge lo que es la fe, pero yo antes, previamente, les quiero señalar, vamos a hablar de muchas cosas importantes que conocemos los dirigentes, especialmente como la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual. Y dentro de los valores van a ver que me voy a puntualizar bastante sobre la madurez, que creo que es importante en los dirigentes, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que se plantearon ayer se solucionan cuando se tiene ese estado psicosocioafectivo de la madurez. Entonces, cuando habla de ese aspecto, entonces le vamos a prestar mucha atención. Entonces, señor Rocco, podemos comenzar. Yo leo allá, ustedes leen aquí, yo hablo, explico, pero a mí me cuesta, ahora que aquella pantalla no la veo tan bien. Pero bueno, el fundamento bíblico de la comunión, ustedes van viendo que la comunión cristiana está basada en vínculos, y esto es importante, ¿no? Para crear esta red con la cual estamos hablando, fue necesario crear lo que llaman unos hipervínculos. Yo soy analfabeta de eso, pero veía allí que había que crear unos hipervínculos. Y la comunión cristiana, que está basada en vínculos de fe y no de sangre, tiene que reflejarse en la comunidad. Es decir, hay que establecer los vínculos, y esos vínculos están fundamentados en unos valores humanos y unos valores cristianos. Y los valores son creencias arraigadas y viabilizantes. Es decir, que son creencias que tienen una raíz muy profunda y que transmiten vida, son viabilizantes. Y eso tiene que reflejarse en la unidad, mi hermano. Vea lo que dicen. Repito, la comunión cristiana está basada en vínculos de fe y no de sangre. Y se debe reflejar en la comunidad y los valores humanos y cristianos en cuanto provienen de la vida trinitaria, y se deben reflejar en la unidad. Teológicamente, la unidad es reconocer por la fe al Dios Trino. Es decir, reconocer por la fe al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Si yo reconozco al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, indudablemente estoy viviendo mi sentido de iglesia. Y si vivo mi sentido de iglesia, vivo en una relación fraterna con mis hermanos, porque mi hermano es hijo del mismo Padre. Tenemos ese elemento común. Se funda en el concepto de koinonía, ¿verdad?, del griego, comunidad, propio del Nuevo Testamento, con el que se designa la comunión de los fieles con Cristo y entre sí, por lo que tiene lugar fundamentalmente en lo que celebramos hoy, que fue la celebración eucarística. Como señalaba que los valores son fundamentales para asentar esta vida comunitaria, para asentar esta vida de comunión, un valor, hay muchísimos valores, pero yo quise destacar un valor, por ejemplo, como el valor de la madurez, señalando que la madurez es un estado psicosocioafectivo elevado del ser humano, y que una doctora que investigó sobre el desarrollo social de la Universidad de Washington, y es un estudio muy válido y muy importante, donde destaca que esos valores y que ese desarrollo de la madurez, ella lo clasificó en forma piramidal, y decía que el primer nivel de madurez
la llaman madurez impulsiva, y que el segundo nivel es una madurez autodefensiva, y que el tercer nivel lo llaman madurez conformista, una cosa que nos ocurre a los venezolanos. Y el cuarto nivel es interesante porque habla de un nivel consciente, y el quinto nivel de un nivel filantrópico, y el sexto nivel de un nivel integral, de tal manera que hacia allá debemos de entender. Los santos llegaron a esa madurez integral, de tal forma que la madurez como buen juicio para el dominio de sí mismo, la madurez como un elemento importante dentro de nuestro desarrollo psicosocial y además de nuestro desarrollo biológico, es importante para nosotros participar como dirigentes de cursillo en sus tres tiempos, en el precursillo, en el cursillo y en el postcursillo. Cuando uno mira el precursillo y sabe que el precursillo es para sembrar triple hambre de sí mismo, de Dios y de los hermanos, necesito una gran dosis de madurez para pararme, para reflexionar y darme cuenta de cuáles son mis fortalezas, ¿verdad? Cuáles son mis talentos, pero también darme cuenta de cuáles son mis debilidades, para poder yo ser transmisor de esos elementos en mi conquista, por ejemplo, para cursillo, o en cursillo, el desarrollo de la vida cristiana. ¿Cómo hay desarrollo de una vida si esa vida no está sostenida, ¿verdad?, sobre una vida cognitiva, sobre una vida emocional, sobre una vida espiritual? Sabemos nosotros por cursillo que la vida de gracia está sentada sobre unos niveles de vida, es decir, la vida mineral que existe, la vida vegetal que existe, vive, se desarrolla, la vida animal que no solamente existe, vive, siente, se desplaza, la vida cognitiva, la vida racional que no solamente existe, vive, siente, se desplaza, sino que fundamentalmente se caracteriza porque piensa, es decir, que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene dignidad, y que por encima de todas esas vidas está la vida de gracia, que es la vida sobrenatural, indudablemente que hace un hombre integral y que hace un hombre maduro. Si además estoy conectado en la comunión con el Dios Trinitario, con el Dios Padre, con el Dios Hijo y con el Dios Espíritu Santo, indudablemente que voy a ser un dirigente con mayores herramientas y un dirigente con mayor capacidad. Seguimos la próxima diapositiva y entonces estamos viendo la fracción del pan, en el cual venimos de participar, es donde se crea una comunión plena, trascendente. Entonces la comunión eucarística es uno de los gestos en que el cristiano manifiesta la originalidad de su fe, la certeza de tener con el Señor un contacto, de una proximidad y de un realismo que están por encima de toda expresión. Esta expresión única tiene su traducción en el vocabulario de la palabra comunión del griego koinonia. Esta caracteriza las relaciones del cristiano con cada una de las tres divinas personas, es decir, su conexión con el Padre, su conexión con el Hijo y su conexión con el Espíritu Santo. Y en las comunidades, en las periferias, nosotros tenemos que reflejar eso de que somos. Ustedes saben que para reflejar, yo soy físico, por eso se lo puedo señalar, para que uno refleje, tiene que usar una superficie especular. Una superficie lisa, especular, es lo que se conoce con el nombre de un espejo. Ustedes están viendo un espejo allí, y están viendo un hombre, pero cuando se refleja en el espejo, ¿están viendo a quién? Están viendo a Cristo. Esa es la reflexión que nosotros tenemos que llevar a nuestro ambiente concreto de familia, trabajo, diversión, etc. Yo, por ejemplo, en esta diapositiva, lo primero que me llega a la memoria es, ustedes saben que esos son espejos planos. Los espejos planos se caracterizan porque dan una imagen, pero dan dos. Cuando usted estudiaba en su bachillerato, recuerdan que le decían que el número de imagen era igual a 360 entre alfa. Como el espejo plano es 180 grados, usted divide 360 entre 180 le da 2. Pero como las imágenes están superpuestas, una está detrás de la otra, uno ve solamente una imagen. Por eso nos enseñaban que cuando el número es par, 360 entre 380 nos da 2, a 2 se le resta 1 porque es número par, y nosotros tenemos la certeza que vamos a ver una imagen. Yo con eso simplemente lo que quiero decir a ustedes es que los ambientes donde estamos nosotros tenemos que sintonizar con esa gente, con lo que hace, con lo que sabe, y en ese ambiente y que ellos hacen, saben, tenemos que reflejar una sola imagen. Y esa sola imagen es la imagen de Cristo. Y si yo reflejo la imagen de Cristo, estoy reflejando la imagen del Padre y también estoy reflejando la imagen del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo, una de sus características principales, está reflejado, ¿verdad?, en que nos da la unidad. Entonces nosotros tenemos que ser dirigentes cristianos, cursillistas, que reflejemos siempre la unidad, y esa unidad va a quedar plenamente reflejada en la comunión, y esa comunión sabemos nosotros que se fundamenta y nos alimenta como tal en esa comunión eucarística, y que tenemos que ir mucho más allá, no solamente quedarnos en la comunión, sino que tiene que haber la participación, y la comunión más la participación de un elemento importante que es el consenso. No podemos llegar nosotros a consenso si no hay una comunión. Primero la comunión trinitaria, luego la comunión con los hermanos. Si logro la comunión, voy a lograr entonces una participación. Si logro la comunión y logro la participación, tengo que necesariamente recoger como producto un consenso. Y ese consenso es el que nosotros en esa parte humana tenemos nosotros que tratar, pues, de ir hacia ella, ese consenso. Y si en ese consenso estamos nosotros conectados indudablemente al misterio trinitario, indudablemente que vamos a tener buenos frutos. Ponme la otra, por favor. Adhesión a Cristo. En cursillo decimos que el cursillo es, ¿cómo es el cursillo? Que el cursillo es cristocéntrico. Por lo tanto, nuestra adhesión total tiene que ser a Cristo. Él fue categórico y nos lo comunicó, además nos lo dijo: aliénate a mí. Sin mí nada podéis hacer. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Según San Pablo, el fiel que se adhiere a Cristo por la fe y por el bautismo participa en sus misterios. El fiel que se adhiere a Cristo por la fe y por el bautismo participa en sus misterios. Nosotros somos todos bautizados, ¿cierto? Y somos hombres y mujeres de fe. Una fe que es un don que Dios nos dio en el bautizo y que nosotros vamos pidiendo cada día que nos aumente la fe. De este encuentro vamos a seguir nosotros fortalecidos también en la fe. Entonces, si salgo fortalecido en la fe, indudablemente que voy teniendo una mayor adhesión, me voy adhiriendo cada vez más a Cristo. Entonces, el cristiano muerto al pecado resucita con él a una vida nueva. Su sufrimiento, su propia muerte, lo asimilan a la pasión, a la resurrección del Señor. Esta comunión con el Hijo se realiza a lo largo de los días por la participación en el cuerpo eucarístico de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros como dirigentes, como cursillistas, como bautizados, no podemos pasar de una montaña a la otra. ¿Verdad que nos encantaría pasar de una montaña a la otra? ¿Verdad que nos gustaría pasar allá del Tabor, pasar directamente allá a la transfiguración, a la gloria? Nos gustaría saltar, ¿verdad que nos gustaría saltar esa pasión? Tenemos que entender como dirigentes y que como movimiento y como iglesia, indudablemente que hay momentos de caída. Si lo tuvo Cristo, que fue el maestro, y tuvo una primera, una segunda y una tercera, nosotros que no somos maestros vamos a tener muchísimas más. Serán más de 3. Entonces, pasar por ese valle de lágrimas que implica la pasión, ¿verdad? Pero con la mirada puesta arriba, con un propósito claro, que es participar de la gloria de Dios, participar en la resurrección de Cristo, participar con esas notas características que nos da la gloria, que son la claridad, la agilidad, la sutileza y la inmortalidad. Entonces, tener claro que sí, nuestra vida puede tener esa pasión, puede tener esos valles, puede tener esa caída, pero con un propósito firme, que vamos a participar también en la comunión gloriosa de su cuerpo, es decir, participar en la resurrección. La fe es el fundamento de la verdadera comunión. La fe es el fundamento de la verdadera comunión. Nosotros por la fe, hermanos, participamos de una manera auténtica, veraz, de la comunión con Cristo. Para la Biblia, que es la fuente de toda vida religiosa, al designio que realiza Dios en el tiempo, debe el hombre responder con la fe, siguiendo las huellas de Abraham, padre de todos los creyentes. Los personajes ejemplares del Antiguo Testamento vivieron y murieron por la fe.
Pero esa fe en la cual Jesús lleva a su perfección, Jesús la perfecciona, pero también los discípulos de Cristo también son los que han creído y son los que creen y son los que van a participar de esa comunión. Es lo que sostiene la credibilidad. O sea, la fe es lo que sostiene la credibilidad. Mire, Abraham, padre de todos los creyentes, es Yahvé quien llama entonces a Abraham y le hace una promesa. Y la promesa es una tierra y una descendencia numerosa. Viene la respuesta de Abraham. Abraham cree en Dios, Abraham cree en su palabra, pero Abraham obedece. Abraham obedece a esta vocación y pone toda su existencia en función de esa promesa. El que llama es Dios. La vocación es un acontecimiento que depende de la voluntad salvífica de Dios, donde Dios es el sujeto y el hombre es el objeto, donde Dios llama y el hombre responde. Y cuando el hombre responde a ese llamado, cumple con la misión que Dios le ha encargado. Si nosotros entendemos como hombres de fe, y sabemos que la fe es lo que nos sostiene, indudablemente que Dios nos llamó a esta convocatoria del 15º Encuentro Interamericano, nos llamó. Pero en la parábola del talento queda reflejado, mi hermano. ¿Qué nos dice en la parábola del talento? Que Dios llama, que Dios capacita, ¿y qué más? Que Dios te deja después libre. Y 4, que después te va a pedir cuenta. Lo repito, porque esto es interesante y lo vamos a ver en nuestras distintas regiones, en nuestros países. Dios nos ha llamado a este 15º Encuentro Interamericano, por algo nos llamó. Y todo lo que nos han señalado allí es que nos llamó para crear comunión, para que seamos hombres y mujeres de fe. Nos llamó, pero debemos estar convencidos de que también nos capacitó, y nos capacitó a través de instrumentos humanos que han pasado por acá y nos han dicho la importancia que tienen las ideas fundamentales para que este movimiento sea válido y siga siendo fermento de evangelio en los distintos ambientes. Dios nos llamó, nos capacitó, pero después va a respetar nuestra libertad en la aplicación del método y en la aplicación en llevar estas ideas fundamentales. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Depende de esa libertad del cual hacemos uso, pero ciertamente que en un momento nos pedirán cuenta. Esa es la historia de Abraham. Abraham lo llamaron, Abraham dio una respuesta y es tan importante su respuesta que lo consideramos el padre de la fe. Es el precursor de los que descubrirán al verdadero Dios, a los que para su salud remitirán un día que se cumpla la promesa de la resurrección de Jesús. Es la descendencia de Abraham. Abraham será entonces el padre de una multitud de pueblos, todos los que en la fe se unirán a Jesús. Y en el Antiguo Testamento la fe de Israel tiene por objeto primero un acontecimiento, que es la liberación de Egipto, y se expresa en una serie de formas. La fe también es una condición de la alianza. La fe es una condición de la alianza, y la fe como exigencia de la alianza, y que fue interpretado por Abraham, el Dios de Abraham, por ejemplo, visita a Egipto. Y cuando visita a Egipto, ¿qué hace? Llama a Moisés, se le revela y le promete estar con él para llevar a Israel a su tierra. Moisés, como si viera lo invisible. ¿A qué le suena eso? Carta de San Pablo a los Hebreos, donde dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y el modo de conocer lo que no vemos. Dice entonces que el Dios de Abraham visita Egipto y llama a Moisés, se le revela y le promete estar con él para llevar a Israel a su tierra. Moisés,
como si vieran lo invisible, responde a este gesto divino con una fe que se mantendrá firme, pese a las eventuales flaquezas. Ustedes pueden preguntar si Moisés, que habló cara a cara con Dios, tuvo flaqueza. Es lógico que lo que vimos ayer es muestra de que nosotros tenemos esta debilidad humana. Nosotros tocados por el pecado, por la pereza, la envidia, la soberbia, la avaricia, la gula, la ira, la lujuria, como no hemos llegado a esa perfección, y de allí la necesidad de practicar los valores y las virtudes, por lo menos para contrarrestar, tenemos que entender que vamos a tener flaqueza. Tuvo flaqueza Moisés, nosotros también la vamos a tener. Como mediador comunica al pueblo el designio de Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros, anunciar el Evangelio. Mientras que sus milagros indican el origen de su misión. Israel es así llamado a creer en Dios y Moisés su servidor con absoluta confianza. La fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe en el pensamiento y en la vida de Jesús. Comienza con la fe de los pobres. Es la que acoge el primer anuncio de la salvación, que comienza imperfecta en Zacarías, pero que también es un modelo ejemplar en la fe de María, pero que va siendo compartida poco a poco por otros. Por ejemplo, los que creen en Juan el Bautista son también pobres, conscientes de su pecado y no fariseos soberbios. Esta fe los reúne sin que ellos se percaten alrededor de Jesús, venido en medio de ellos, y los orienta hacia la fe en Él. ¿Qué le pasa? La fe en Jesús y la fe en su palabra. Todos podían oír y ver. Todos podían oír y ver. Las palabras y los milagros de Jesús proclamaban la venida del reino. Pero había que escuchar la palabra, había que ponerla en práctica, había que hacerla. Ver verdaderamente en una palabra significa creer. Fue cosa propia de los discípulos. Por otra parte, palabra y milagro planteaban: ¿quién es este? Esta cuestión fue una prueba para Juan el Bautista y también fue un escándalo para los fariseos. La fe requerida para los milagros. Pedro es el que da la verdadera respuesta cuando le dice: tú eres el Cristo. Esta fe en Jesús une ya desde ahora a los discípulos con Él y entre sí, haciéndolos compartir el secreto de su persona. En torno a Jesús, que es pobre y se dirigió a los pobres, se le constituyó así una comunidad de pobres, de pequeños, cuyo vínculo más precioso que nada es la fe. La fe en Cristo Jesús, la fe en su palabra, y esta fe viene de Dios y será compartida un día por las naciones para que las profecías se cumplan. La perfección de la fe, cuando Jesús, el siervo, emprende el camino de Jerusalén para, en un sentido de obediencia, obedecer hasta la muerte, se dice que Cristo endurece su rostro. En presencia de la muerte lleva a su perfección la fe. Lo que decimos en el rollo de acción apostólica, que todo estaba en manos del Padre, pero que la acción iba a pasar a través de Jesús. Eso lo sabía Jesús, que todo estaba en manos del Padre, pero que esa acción se iba a ejecutar a través de Él. Consiguientemente, la prueba de la pasión será para ellos un escándalo, lo que entonces ven exige mucho a la fe. La misma fe de Pedro, aunque no desapareció, pues Jesús había orado por ella, no tuvo el valor de afirmarse. La fe de los discípulos tenía todavía que dar un paso decisivo para que llegara a ser la fe de la iglesia.
La obediencia eclesial es una expresión de comunión. La obediencia, luego de ser una sujeción que se soporta y una sumisión pasiva, más bien es una libre adhesión al designio de Dios, todavía encerrado en el misterio, pero propuesto por la palabra de la fe, que permite por tanto al hombre hacer de su vida un servicio de Dios y entrar a su gozo. La creación obedece a Dios. En la creación misma, fuera del hombre, aparece como un presentimiento de esta obediencia y de este gozo. Es prueba de su dominio soberano. Por ejemplo, que Jesús calme la tempestad, que Jesús expulse a los demonios. Es prueba de que, al igual que los demonios, los vientos y el mar le obedecen. Estos gestos de poder provocan un temor religioso, pero lo que más es el silencio del universo, que reconoce a su dueño, maravilla a la Biblia y le hace prorrumpir en acciones de gracia. Es el ímpetu gozoso que las criaturas acuden a la voz de Dios. Los astros brillan complacidos. Él los llama y dice, "Heno aquí", y brillan con gozo para el que los creó. Ante este ardor con que la más bella de las criaturas cumplen la misión de Dios, se le asigna en el universo la humanidad enterrada en la desobediencia, que evoca inconscientemente y dolorosamente lo que habría debido ser su obediencia, y Dios le hace entrever y esperar lo que puede ser la obediencia espontánea y unánime de la creación, liberada por la obediencia de su Hijo. Romanos 8, 19, 22. Mas sin embargo, el hombre, como decía antes, que Dios lo llama, que Dios lo capacita, pero que lo deja libre, y el hombre muchas veces confunde, yo digo manicomio con comió maní. O yo le digo también, no es igual hacer el papel de, hacer bolsa de papel que lo contrario, no decir el papel de bolsa. Yo creo que el hombre hizo el papel de bolsa, porque no obedeció a Dios. Entonces, uno de los dramas que enfrentamos nosotros es la desobediencia. Y nosotros le podemos echar la culpa a los primeros padres y decir que de allí viene pues el génesis, el origen de nuestra desobediencia. Pero no es así. En los orígenes desobedece Adán a Dios, arrastrando en su rebelión a todos sus descendientes, Romanos 5:19, y sujetando la creación a la vanidad. Si Dios exige nuestra obediencia, y escuchen bien esto, si Dios exige nuestra obediencia, es que tiene un designio que realizar. Si Dios exige nuestra obediencia, es que tiene un designio que realizar. Un universo que construir y que necesita nuestra colaboración. Nuestra adhesión a la fe. La fe no es la obediencia, sino su secreto. La obediencia es el signo y fruto de la fe. Si Adán desobedece, es que olvidando la palabra de Dios, ha escuchado la voz de Eva y ha escuchado la voz del tentador. Yo me pregunto, ¿qué voz escucho yo o qué voz escuchan ustedes? Estamos en la sintonía. Para sintonizar tenemos que vibrar en una misma frecuencia. Las radios, las comunicaciones están fundamentadas en una frecuencia de resonancia y se emiten a una determinada frecuencia. Si queremos sintonizar, tenemos que estar en resonancia con esa frecuencia. No tenemos que tener siempre la resonancia de esa comunión, de ese Dios trinitario, de ese Padre, de ese Hijo y de ese Espíritu Santo. Para salvar a la humanidad es que Dios suscita la fe entonces de Abraham, y para asegurarse de esta fe la hace pasar por la obediencia. Deja tu país, camina en mi presencia y sé perfecto. Toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto. La obediencia del cristiano. La obediencia del cristiano, nuestra obediencia, pero es que nadie obedece a Dios. Israel es una casa rebelde, son hijos rebelados, gloriándose en su ley, deshonran a Dios,
no puede hacer valor superioridad alguna sobre el pagano. El hombre esclavo del pecado, aunque en el fondo de él mismo aspira a obedecer a Dios, es incapaz de hacerlo. Para llegar a ello, para que halle la ley en el fondo de su ser, es preciso que Dios envíe a su siervo. La obediencia del cristiano tiene que ser la obediencia de Cristo. El vector que marque mi obediencia, es decir, que marque mi dirección y que marque mi sentido, tiene que ser Cristo. Mi modelo para la obediencia tiene que ser Cristo. Escuchar su voz, ¿verdad? Seguir sus mandatos, escuchar su palabra, ponerla en práctica, ser obediente. Seguir los caminos de Jesús. Pasa, Rosa. Entonces, Dios nos creó a nosotros inteligentes, pero nos dejó a nosotros seres libres. Entonces, una pregunta, ¿Dios es inteligente? Si somos creados sin imagen y semejanza, ¿somos nosotros inteligentes? Dios desea que lo seamos. La inteligencia es algo que debemos de desarrollar. La inteligencia es algo que debemos desarrollar. Colosenses 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Pasa? Pasa algo que es el que vamos a desarrollar, el cerebro. El apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses ora pidiendo inteligencia espiritual y la describe como la capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana proclamada. No veo aquí. Quiero leer allí. Dice que este es un concepto muy antiguo, pero a su vez muy moderno. En las organizaciones y en las diversas prácticas de desarrollo humano, actualmente mucha gente está en búsqueda de trascendencia personal a través de prácticas relacionadas, por ejemplo, con el esoterismo, nueva era, meditación. Hay una creciente búsqueda espiritual del ser humano. Entonces han surgido diversas teorías, autores, eventos, movimientos y un montón de actividades que apuntan a la necesidad del desarrollo de la inteligencia espiritual. Creo que tiene que pasar. Si quiere pasa la otra también. Ok. Un poco de teoría. Las nuevas teorías de la inteligencia hablan de 3 niveles. En el primer nivel, la inteligencia más básica es la inteligencia emocional, que está más relacionada con el cuerpo, los instintos y es acerca del sentir. El segundo nivel lo ocupa la inteligencia intelectual, que está más relacionada con las actividades de la mente, lo cognitivo y es acerca del pensar. El tercer nivel lo ocupa la inteligencia espiritual, que está más relacionada con el bienestar, con vivir una vida feliz y es acerca del ser. Estos niveles indudablemente son niveles integrales, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, y no son excluyentes. Pasa, Rosa. Según estos investigadores, Dana Zohar y Jan Marshall, la inteligencia espiritual se distingue por las siguientes características. Capacidad, no estamos sintonizados. Capacidad de ser flexible tengo yo. No creo que. Busca atrás. Ajá, allí. Estoy capacidad de ser flexible. Poseer un alto nivel. ¿Dónde que no lo veo? Arriba. Ok. Capacidad de ser flexible. Poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento, la capacidad de ser inspirado por valores, temor o cuidado por causar daño innecesario, marcada tendencia a preguntarse por qué, facilidad para estar en contra de las convenciones.
Mire, la capacidad de ser flexible es la capacidad de adaptarse para una mejor convivencia y entendimiento con los demás. Poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, la capacidad de reflexionar, la capacidad de no juzgar, de no criticar, de no condenar. La capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento es la capacidad de conectarse a la pasión, es la cruz. La capacidad de ser inspirados en valores, como la rectitud en alcanzar los objetivos. Ya los objetivos se pueden alcanzar, yo los trampeo y los puedo alcanzar, pero la rectitud en alcanzar esos valores. Temor o cuidado de causar daño innecesario, que es la caridad, el amor que debemos tener al hermano. La marcada tendencia a preguntarse el porqué, que es esa capacidad reflexiva. Tenemos que ser hombres capaces de pensar, capaces también de recurrir a los elementos humanos, como el método científico, como proceso intelectual involucrado, por ejemplo, de los universos físicos, tener la capacidad de observación, de organización, de formulación, las capacidades de verificación, tener un mundo que sea reflexivo, que sea pensante. La facilidad para estar contra las convenciones. Nada más si le pusiera un ejemplo, por ejemplo, nuestro patrono San Pablo, él estuvo contra las convenciones, porque en su época el fuerte, ¿cuál era? Era la oratoria. Sin embargo, Pablo comienza a escribir cartas como una manera de evangelización, y escribiendo cartas salió hacia la periferia. Pudo expandir el evangelio mucho más allá de las fronteras que se conocían en ese entonces. Pásalo. La inteligencia espiritual es exclusivamente humana. Mientras animales y computadoras muestran evidencia de inteligencia emocional e intelectual, que no son más que sensores, la inteligencia espiritual es de exclusividad humana. Ni máquinas ni animales tienen inteligencia espiritual ni pueden desarrollarla. La inteligencia emocional está arraigada y depende de nuestros instintos, sentimientos, hormonas, etc. Su objetivo es dar una respuesta emocional aceptable a una situación particular. Un ejemplo de inteligencia emocional, por ejemplo, para lograr atrapar a su presa, un tigre necesita ser silencioso, esperar la oportunidad, posponer la satisfacción, atacar en el momento indicado. En síntesis, controla sus emociones. La inteligencia emocional no pregunta el por qué. Hay algo más profundo en nuestra mente, algo más allá del afecto y la emoción, algo más poderoso que la voluntad, y es la existencia del espíritu en nuestro interior. El apóstol San Pablo nos habla de la inteligencia espiritual. Observa que la inteligencia espiritual tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento de Dios, y esto es un asunto de mente espiritual. Un cristiano inteligente es una persona que es sabia, que es dotada y que es instruida, y es la facultad que te da el Espíritu Santo para que tu mente espiritual comprenda a Dios y las cosas de Dios. Vamos a ver cómo un hombre pudo comprender y conocer las cosas de Dios, que las comprendió de tal manera que en vivo y en directo pasó al reino de los cielos. A ver si nosotros en este ejemplo nos ayuda a visualizar de cómo se puede uno canonizar al instante, instantáneamente. El video.
Bueno, ¿vieron cómo conectó espiritualmente el que llamamos el buen ladrón? Conectó con Cristo, resonó, se puso en la misma frecuencia, se reconoció pecador y se ganó el cielo. Es decir, que él utilizó su inteligencia espiritual. ¿Qué es comprender? Es percibir mentalmente. San Pablo dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios 2:12: nosotros, hermanos, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, el don del entendimiento para conocer a Dios. El que tiene inteligencia espiritual es el que el Espíritu está actuando en él, porque entiende la palabra, porque interpreta la palabra, porque percibe la palabra y conoce la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos obtener esa inteligencia espiritual? Romanos 8:5 dice: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Filipenses 4:8: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto es inteligencia espiritual. San Pablo nos está diciendo que conforme a lo que tú piensas, así mismo vive. Hay tres cosas que posee la inteligencia espiritual, y son la intuición espiritual, la comunión, de la cual hemos hablado bastante, la comunión espiritual, y la conciencia espiritual. Comencemos por la primera, la intuición espiritual. Por medio de la intuición, tu espíritu detecta las cosas espirituales. Corintios 2:14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La intuición es la que te ayuda a desarrollar un sentido espiritual y al sentido físico de las cosas. Por ejemplo, ¿cómo intuyes un ayuno físico? Lo intuyes conociendo el significado espiritual del ayuno. ¿Cuál es? Si el ayuno físico es no comer, ayuno espiritual es no pecar. Esto es intuición espiritual. Es la capacidad de interpretar, porque hay que ver qué hay detrás del metalenguaje, qué hay detrás de los signos litúrgicos. Las normas, por ejemplo, las normas tienen un para qué, y el para qué de las normas, mis hermanos, y lo hablamos ayer bastante, es para crear comunión. La conciencia. ¿Se acabó? La conciencia moral. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dotado de inteligencia y voluntad, esa vida cognitiva. Por esa característica nos diferenciamos de los animales. El orden moral procede de Dios
y Dios nos ha puesto, nos ha inscrito en el corazón de todos los hombres la ley natural. En la creación inscribió en el corazón de cada hombre esa ley, que es la luz de la inteligencia infundida, transmitida a nosotros, y gracias a esa ley conocemos lo bueno y conocemos lo malo de nuestros actos, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Desde el más culto y formado de los hombres hasta el más ignorante indígena de la selva, como en mi caso, esta ley que impulsa, que mueve, que lleva a proteger, por ejemplo, a una madre indígena, sin que nadie se lo haya enseñado a proteger y cuidar su criatura. Conciencia es nuestra propia inteligencia humana cuando juzga prácticamente sobre la bondad y la maldad de nuestros actos. La conciencia moral, dice San Buenaventura, que es un heraldo de Dios y su mensajero. La conciencia no promulga, sino que hace la proclama del Rey, y el Rey es Cristo. Si quiere vemos el video, ¿no? Bueno, esto está muy interesante de Veritatis Splendor número 54. La conciencia es el sagrario del hombre. Y el Espíritu Santo, y el espacio, ¿verdad? El espacio donde Dios habla al hombre. En estos días que hemos pasado acá, no sé cuál ha sido la frecuencia de cada uno de ustedes de conectarse con el Señor en el sagrario, pero allí justamente está toda esa fuente y todo ese poder que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual, conectarnos al Señor especialmente en el sagrario. La conciencia, si quiere pasar el video en directo. El mundo está lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. Escucha, a veces las cosas malas parecen buenas. Y aunque a veces las cosas buenas suelen parecer malas, otras veces las cosas buenas se vuelven malas, otras veces malas parecen buenas. O viceversa. ¿Entendiste? No, pero no es bien. Eso es fino. Yo te ayudaré. Ok, en Pinocho, que todos lo hemos visto, queremos ver pues de que él tenía esa ley natural de una manera externa, que nosotros la llevamos de una manera interna. Lo importante es que a pesar de que era un muñeco de madera, tenía esa conciencia. Nosotros debemos estar más claros con la conciencia. Nos lo dice San Buenaventura, y repito lo que había dicho anteriormente, que la conciencia es un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo manda por sí mismo, sino que lo manda como venido de Dios, igual que cuando un heraldo proclama el edicto del rey. La conciencia no promulga su propia proclama, sino la del rey. De allí que deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar, y ese rey es Dios. La conciencia da testimonio de la rectitud o maldad del hombre, al hombre mismo, pero a su vez y antes aún del testimonio de Dios mismo, cuya voz y cuyo juicio penetra en la intimidad del hombre hasta las raíces de su alma, invitándola fundamentalmente a la obediencia. Hay que formarse en la conciencia, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia formada es recta y es veraz, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable en los dirigentes, en los seres humanos, sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, a preferir a su propio juicio y rechazar las enseñanzas de la autoridad. Pero nosotros no somos los simples hombres y mujeres de fe que queremos conocer mejor a Dios. Somos los dirigentes de Latinoamérica, somos los dirigentes del movimiento de Cursilla y Cristiandad. El padre Sebastián Gallá, en su libro Reflexiones para Cursillistas de Cristiandad, nos dice: un dirigente es un alma que se siente responsable de una misión. Somos dirigentes de un movimiento de iglesia católica llamada Cursilla y Cristiandad. En la obra apostólica propia de nuestros actos de piedad decimos:
Haz, Señor, que abramos todos los hombres un ancho camino a tu gracia. Haz que el mundo vuelva a ti, aunque nos cueste la vida. Queremos ser los tuyos, Señor, los tuyos de verdad, los que no duden, los que no se desalienten, los que no conozcan las medias tintas ni las posturas ambiguas, los que lo den todo antes que traicionar. El dirigente de Cursillo de Cristiandad es toda persona que, sintiéndose llamada, centra su vida en lo esencial del cristianismo y del MSC, se compromete a favor de la causa del reino y busca conjuntarse con otros para profundizar la vivencia de lo fundamental cristiano en sí mismo, en el MSC y en los ambientes que se mueven. Con mayor razón, responsabilidad y compromiso debemos formar nuestra conciencia. Comunión en el MSC. La comunión en el MSC, los hermanos de una manera u otra lo han visto, pero en esta nueva edición, que está en el numeral 308, y dice: la iglesia es misterio y sacramento de comunión. La iglesia es misterio y sacramento de comunión, de unión con el Dios trinitario y de los hermanos entre sí. La comunión es así don y tarea permanente para la iglesia. El movimiento de Cursillo de Cristiandad como movimiento eclesial debe vivir este espíritu de comunión de la iglesia y debe además enseñar a vivirlo. Es tarea del MSC convertirse en casa y escuela de comunión y hacer que todos sus planteamientos, actuaciones y estructuras estén orientados y regidos por el espíritu de comunión. Comunión con la Iglesia Universal, es el 309. La comunión en el MSC implica saberse y sentirse iglesia, servir a la iglesia, hacer iglesia, participando de la unidad en la diversidad de vocaciones y condiciones de vida, de ministerio, de carisma y de responsabilidades que existen en la Iglesia Universal. La comunión en la Iglesia también se expresa en la vinculación con el Papa, que es centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia, y en la fidelidad permanente al magisterio eclesial. El MSC es un agente más en la construcción de la Iglesia. Como sacramento de comunión, pone al servicio de la Iglesia todos sus recursos para colaborar con ella en su acción evangelizadora y en la creación y la promoción de la entera comunidad cristiana. Pero también es comunión con la Iglesia diocesana. No tenemos aquel eslogan, aquel lema que dicen nada sin el obispo. Entonces el MSC también es un movimiento esencialmente diocesano, por eso no puede ser considerado como un agente aparte, disperso de la comunidad local. El MSC es un elemento y un instrumento de la Iglesia diocesana. La Iglesia diocesana es misterio de comunión en el que no cabe aislamiento e individualismo. Siendo un cuerpo orgánico no cabe separación, sino integración y cooperación en todas sus realidades. En la pastoral diocesana, como movimiento de Cursillo de Cristiandad, estamos insertos en una diócesis, es decir, no somos islas. Entonces el MSC, respetando la fidelidad de su carisma, se integra en la pastoral diocesana para contribuir a la comunión y colaborar en la misión de la iglesia local. En consecuencia, desde su carisma propio, el MSC está llamado a colaborar en la planificación y ejecución de los planes pastorales diocesanos, expresión de la vida y misión de la iglesia diocesana. Entre nosotros no hay competencia, mi hermano. Entre nosotros no hay competencia. ¿Qué hay entre nosotros? Comunión. Entre nosotros no hay competencia. Entre nosotros hay comunión. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dar la carreta todos para el mismo lugar. No uno frenando la carreta o poniendo obstáculos a la carreta. Hay otras realidades eclesiales. En la iglesia diocesana la comunión implica la cercanía, apertura y colaboración de todas las realidades eclesiales, es decir, parroquias, movimientos, asociaciones, etc. El MSC también está llamado a fomentar la comunión con otros movimientos eclesiales. En ese espíritu de comunión y respetando los carismas de cada uno, se puede buscar cauce de coordinación y colaboración que pueda hacer más fructífera la actividad evangelizadora. Y no cabe aquello. Ustedes saben que San Pablo hacía labor de pasillo como buen patrono de Cursillo, y entonces él tenía diálogo personal, y en esos diálogos personales él tiene un contacto y se entera que en una comunidad, ¿verdad?, llamada de Corintio había problemas,
¿Cuál era el problema que presentaban? ¿Cuáles eran sus desuniones? Bueno, que unos se proclamaban que eran de Pablo, y otros se proclamaban que eran de Pedro, y otros que eran de Apolo. Y él hizo una pregunta tan sencilla: ¿acaso Pablo se sacrificó? ¿Acaso Pablo derramó su sangre? ¿Acaso Pablo los bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, mis queridos hermanos dirigentes de este 15º encuentro latinoamericano o interamericano, nosotros estamos creando comunión. Al estar aquí reunidos, nosotros estamos creando comunión. Vamos a ver todas las cosas buenas y positivas. Nuestra parte, recuerden al comienzo cuando hablaba de comunión, participación, consenso. Con nuestra participación, nosotros estamos creando comunión. Y con estas ideas, y con este vigor, y con esta ilusión, y con esta entrega, y con este espíritu de caridad, indudablemente que vamos a abrir muchos caminos. Vamos a ver las últimas diapositivas, a ver qué dicen. ¿Ustedes la leen? Que nadie lea. De colores. Esto es la tribu indígena cuando era pequeño. Cristo y yo, mayoría abrazamos. Muchas gracias, hermano.